En el entorno empresarial actual, la capacidad de acceder rápidamente a información relevante y precisa desde grandes bases de datos es más crucial que nunca. Las vistas en MySQL, como tablas virtuales que representan datos procesados y resumidos, juegan un papel fundamental en este aspecto. Por ejemplo, en la industria financiera, donde analistas y gestores dependen de datos actualizados para tomar decisiones de inversión, las vistas pueden proporcionar acceso instantáneo a información financiera consolidada sin exponer la complejidad de las bases de datos subyacentes. Esto no solo mejora la eficiencia operativa al reducir el tiempo necesario para preparar y ejecutar consultas complejas, sino que también mejora la seguridad de los datos al limitar la exposición directa a tablas sensibles. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de MySQL de Edutin Academy, donde aprenderás el papel de las vistas para encapsular consultas complejas, simplificar el acceso a los datos y asegurar la consistencia y confidencialidad de la información en diversos escenarios empresariales. ¿Estás preparado? ¡Comencemos! En MySQL, una vista es esencialmente una tabla virtual basada en el resultado de una consulta SQL predefinida. Funciona como una capa de abstracción que permite a los usuarios interactuar con los datos como si estuvieran accediendo a una tabla regular, aunque los datos provienen de una o más tablas subyacentes. Las vistas no almacenan físicamente datos, sino que cada vez que se accede a una vista, MySQL ejecuta la consulta subyacente asociada a ella. Esto es particularmente útil para simplificar consultas complejas, mejorar la seguridad limitando la exposición de datos y estructuras de base de datos subyacentes y facilitar la gestión de cambios en la base de datos sin afectar las aplicaciones de usuario. Al usar vistas, los desarrolladores pueden crear representaciones personalizadas de los datos que se adaptan a diferentes usuarios o aplicaciones, asegurando que cada usuario acceda solo a los datos que necesita de manera eficiente y segura. Para crear una vista en MySQL se utiliza la sentencia createView, seguida del nombre de la vista y una cláusula select que define los datos que se mostrarán en la vista. La sintaxis básica es createView, nombre vista, as select, columnas, from, tabla, where, condiciones, donde nombre vista es el nombre que se desea dar a la vista, columnas son los campos que se seleccionarán, tabla es la tabla de donde se extraerán los datos y condiciones son los filtros que aplicarás a estos datos. Imagina que trabajas en una empresa de comercio electrónico que maneja una gran cantidad de datos de clientes y transacciones. Para facilitar un acceso rápido y eficiente a la información clave para el equipo de marketing, decides crear una vista en la base de datos que consolida los datos de los clientes y sus compras más recientes. La creación de esta vista no solo simplificará las consultas recurrentes del equipo, sino que también mejorará la seguridad al limitar el acceso directo a las tablas subyacentes. Aquí está la sintaxis para crear esta vista en SQL. Antes de crear nuestra vista, vamos a crear la tabla clientes y la tabla compras y asimismo vamos a insertarle registros para poder ejecutar nuestra consulta dentro de nuestra vista. Entonces, nuestra tabla clientes va a tener un ID de cliente, nombre y el correo o email. Y la tabla compras va a tener el ID de compra, el ID de cliente al cual va a estar asociado, la fecha de compra y el monto. Vamos a crear nuestras tablas y vamos a insertarle los registros. Una vez hecho eso, pasamos con nuestra vista. Sabemos bien que las vistas se crean mediante la cláusula createView y el nombre de la vista. En este caso, esta vista que estamos creando actúa como una tabla virtual que no almacena físicamente los datos, sino que los genera dinámicamente al ejecutar la consulta asociada. En primera parte, en nuestra cláusula select, estamos seleccionando los nombres y correos electrónicos
de los clientes junto con los detalles de su última compra. Es decir, vamos a traer nombre, correo y fecha de compra y el monto del cliente que realizó su última compra a partir de la tabla clientes. Aquí en el join estamos realizando una unión entre las tablas clientes y compras basadas en el ID de cliente para poder combinar la información del cliente con sus transacciones. Y en la cláusula where tenemos una subconsulta que nos está filtrando las compras para obtener solo la más reciente de cada cliente. Es decir, que gracias a la función max estamos trayendo la fecha de compra más reciente de cada uno de los clientes que tenemos registrados en la tabla de clientes. Vamos a crear nuestra vista. Y como ven, la creamos. Aquí tenemos en Views, Vista Clientes Compras. Y para poder ejecutarla hacemos un Select. En este caso vamos a tener todos los campos, asterisco, From y el nombre de nuestra vista. Ejecutamos y como pueden ver nos trae la consulta que tiene internamente esta vista, que en este caso nos trajo 3 registros, los cuales son las fechas más recientes de cada uno de los clientes que tenemos en nuestra tabla de clientes. Es decir, que por ejemplo a Juan Pérez tiene la fecha de compra más reciente del 2024-06-15, María García 2024-06-10 y Carlos López 2024-06-20. Que como podemos observar aquí, o bueno, vamos a mostrarlo aquí mejor, se ve perfectamente, es aquí. Tenemos el ID de cliente que tiene 2 compras, una es un poco más antigua que la otra, por lo tanto la más reciente es esta. El ID de cliente 2 solo tiene una y el ID de cliente número 3 tiene 2 y por lo tanto la más reciente es esta, la del 20. Por ello tenemos como resultado esto en la consulta de nuestra vista. Y así de fácil creamos nuestra vista para consolidar los datos de los clientes y sus compras más recientes. Supongamos que tenemos una empresa de software que necesita generar informes mensuales sobre el rendimiento de ventas de sus productos. La empresa tiene una base de datos con tablas detalladas que incluyen información sobre clientes, pedidos y detalles de los pedidos. Para simplificar el acceso a la información más relevante y acelerar el proceso de generación de informes, se decide crear una vista que consolide la información necesaria. La vista se crea para proporcionar un acceso rápido a los datos más relevantes para los informes de ventas, incluyendo el nombre del cliente, la fecha del pedido, el producto comprado y el monto total de cada pedido. La consulta para crear esta vista sería la siguiente. Antes de crear nuestra vista, primero vamos a crear la tabla clientes, la tabla pedidos y la tabla detalles pedidos que van a estar involucradas en la consulta de nuestra vista. En la tabla clientes vamos a tener el ID de cliente y el nombre. En la tabla pedidos vamos a tener el ID de pedido, el ID de cliente que está relacionado a este pedido y la fecha. Y para la tabla de detalles pedido vamos a tener el ID de detalle, el ID de pedido que va a estar relacionado al detalles pedido, el producto y por último el monto. Entonces vamos a crear cada una de estas tablas. Ahí las creamos y ahora vamos a insertar estos registros de ejemplo para poder consultarlos en nuestra vista. Vamos a insertarlos, los clientes, los pedidos y los detalles pedidos. Ahora aquí ya tenemos nuestra vista, que sabemos bien que primero escribimos la consulta Create View, el nombre de nuestra vista, que en este caso es Vista Resumen Ventas, as como alias y la consulta que vamos a consultar, valga la redundancia. En este caso, en esta consulta, nosotros queremos generar un informe sin tener que escribir una consulta compleja que nos permita acceder al nombre del cliente, la fecha del pedido, el producto y el monto. Entonces, como ven, aquí tenemos el nombre del cliente, que lo accedemos desde la tabla clientes, la fecha pedido, que lo estamos accediendo desde la tabla de productos, el producto,
que en este caso, perdón, aquí no era producto, era pedido, el producto que lo estamos accediendo desde la tabla de detalles pedido y el monto que también lo estamos accediendo desde la tabla detalles pedido. Como ven aquí, estamos accediendo desde la tabla clientes y vamos a hacer una unión o una relación a partir del ID de cliente, tanto de la tabla de clientes como la tabla pedidos. Y esta relación, que es de detalles pedido con la tabla de pedidos, la hacemos mediante el ID de pedido. Entonces vamos a crear nuestra vista y vamos a refrescar aquí. Como ven, ya tenemos nuestras tres tablas y la vista resumen ventas. Por último, para poder ejecutarla o para poder llamar nuestra vista, utilizamos la cláusula setter, como bien sabemos. Y en este caso, nosotros vamos a seleccionar o vamos a filtrar donde la fecha pedido esté entre el 2023-0601 y 2023-0605. Si nosotros ejecutamos esto, como ven, nos aparecen todos los registros posibles, ya que nosotros tenemos como fecha máxima el 04. Pero si nosotros ejecutamos o cambiamos aquí, por ejemplo, a 03 y ejecutamos, como ven, solo nos aparecen 4 registros, 2 del cliente A, 1 del cliente B y 1 del cliente C, con el producto respectivo y el monto de ese producto. Y listo, así estaríamos dándole un uso a nuestras vistas que nos puede ayudar a mejorar el rendimiento de nuestra base de datos al reducir la carga de cálculo del lado del cliente y así centralizar el mantenimiento de estas consultas en un solo lugar, facilitando actualizaciones y modificaciones futuras. En conclusión, la creación de vistas en MySQL es una estrategia poderosa y eficiente para gestionar y acceder a datos complejos en una base de datos. Al consolidar y simplificar la información relevante en una única consulta, las vistas permiten a los equipos, como el de marketing en una empresa de comercio electrónico, acceder rápidamente a los datos clave sin comprometer la seguridad de las tablas subyacentes. Las vistas no solo mejoran la eficiencia de las consultas recurrentes, sino que también refuerzan la integridad y protección de los datos al limitar la exposición directa a los datos originales. Dominar el uso de vistas es esencial para cualquier profesional que busque optimizar el rendimiento y la seguridad en la gestión de bases de datos modernas. Para finalizar, quisiera que reflexionaras. Puedes pensar en un escenario en entorno de trabajo o en un proyecto personal donde la implementación de una vista en MySQL podría simplificar el acceso a los datos y mejorar la seguridad. Describe cómo diseñarías esta vista, qué datos incluir y cómo ayudaría a mejorar la eficiencia operativa o la seguridad de la información. Te animo a compartir tu escenario y diseño de la vista en los comentarios y a revisar y discutir las ideas de tus compañeros, lo cual puede proporcionar nuevas perspectivas y enriquecer tu comprensión del uso práctico de las vistas en bases de datos. Nos vemos en la próxima clase del curso de MySQL de Eduting Academy.